Bienvenidos al ciclo de entrevistas presidenciales en Mi Voz. Hoy tenemos a un nuevo candidato. Esta vez es un actual diputado, ex ministro de Desarrollo Social del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y que hoy es líder de Evópolis y como tal ha sido proclamado para ir a las primarias de Chile Vamos. Me estoy refiriendo a Felipe Kast, quien nos acompaña hoy acá en Red Mi Voz. ¿Cómo está, candidato? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Perfecto. Esta invitación es para hacer un recorrido por Chile a través de los distintos temas de interés que nos han enviado nuestros equipos desde el Morrocotudo en Arica, Parinacota hasta el Magallanes, en la región más austral de nuestro país. Vamos a ir paso a paso y también vamos a ir intercalando algunas preguntas nacionales y algunas un poquito más contingentes, pero siempre con una visión de futuro. Dada el contexto, vamos a comenzar con las preguntas en orden geográfico para justamente hacer este viaje por los intereses de nuestro país. Comenzamos con Paz Ramírez, que nos va a compartir la pregunta del Morrocotudo, desde Arica, Parinacota, con un tema que tiene que ver con la descentralización de los recursos. Diputado, en su programa señala que para descentralizar va a reasignar recursos de la Subdere directamente a las regiones. El pilar de la riqueza en Arica es la carga boliviana y no zonas francas, grandes industrias ni minería. ¿Cuáles serían los criterios de distribución de recursos para una ciudad como Arica, limítrofe y rodeada de polos como Tacna e Iquique? Bueno, de hecho, una de las propuestas que estuvimos presentando esta semana, que tomamos también en parte del expresidente Lago, que es una de las cosas que enriqueció nuestro programa. Nosotros hicimos un análisis muy riguroso de lo que tenía esa propuesta, porque nos parecía que habían equipos técnicos muy potentes, es la creación de un fondo de convergencia nacional. Eso significa de que adicionalmente los criterios que hoy día se existen para asignar, exista un fondo nacional que permita que las regiones que se van quedando rezagadas muchas veces, porque no tienen suficiente desarrollo industrial, porque no tienen suficiente desarrollo económico, puedan destinar recursos adicionales. En el caso de Arica y en el caso también, obviamente, de Magallanes, para nosotros son lugares también estratégicos por su importancia geopolítica. O sea, para Chile no es trivial que Arica de alguna manera se nos quede atrás. Y Arica, desgraciadamente, incluso por su tamaño de la población, porque no es un gran polo de desarrollo económico, se nos ha venido quedando atrás. Y este fondo de convergencia lo que permite es focalizar recursos allá y el tema de la Subdere, lo que buscamos es quitarle la llave de paso a los recursos a un operador político en Santiago. Queremos de verdad, si vamos a tener intendentes regionales, que ojalá los tuviésemos rápido y no ahora que parece que se está dilatando, que esos intendentes vengan con recursos propios, con los cores, no es para que él mande solo, pero que los cores efectivamente tengan atribuciones y no simplemente que sean unos intendentes de cartón, que claro, son elegidos, pero que a la larga si no tienen atribuciones, si no pueden destinar recursos frescos, no van a poder tener la pertinencia local que requiere una buena gestión. Muchas gracias. Vamos a pasar a la región de Tarapacá, esta vez al diario El Boy al Día, con Guillermo Adriansen, quien es su periodista y editor también, con la siguiente pregunta de Economía y Futuro. Buenos días, diputado. Buenos días. Bastante vinculado a la pregunta de Arica, muy similar. Preguntarle, la zona franca ha sido un motor de desarrollo para Iquique y la región de Tarapacá en los últimos 40 años, pero últimamente ha ido perdiendo competitividad y presencia a nivel nacional e internacional, según lo aseguran los representantes de los usuarios que constantemente piden aumentar la regionalización de los beneficios que se obtienen desde el sistema franco. ¿Cómo se renueva y se proyecta a futuro el sistema SOFRI? A ver, la zona franca obviamente ha tenido sus beneficios, pero se ha ido quedando cada vez con menos competitividad porque en la medida en que uno se va acercando a una lógica de arancel cero, claramente no hay mucha diferencia. O sea, en el fondo no se te transforma en algo que sea realmente distinto. Antiguamente, cuando teníamos aranceles más grandes, la zona franca era una tremenda oportunidad. Entonces tenemos que dejar de pensar de que solamente vamos a poder depender de la zona franca. Y acá es donde nos falta entender de que Chile, y particularmente nuestra estrategia de desarrollo, tiene que moverse de una lógica solamente extractiva a una lógica donde también apostemos a hacer clúster en distintas materias. Por ejemplo, si ustedes miran países que lo han hecho bien en esta materia, el turismo, que de hecho el turismo debiera ser uno de los pilares productivos de Chile,
hoy día es el hermano pobre de Chile. Llegan muchos turistas porque este es un país maravilloso, porque tenemos el cielo más abierto del mundo, porque se pueden ver las estrellas como en ningún lugar, pero nosotros no hemos entendido de que nuestro mercado es el mundo, no Chile. De que realmente Chile tiene que abrirse al mundo y buscar, como Costa Rica lo hizo. Costa Rica, uno de los motores de su economía es el turismo. Nosotros aquí tenemos el turismo de baja categoría, con poca inversión pública, tenemos desgraciadamente pocas conexiones, incluso desde el norte hacia el mundo. Muchos de los extranjeros que tienen que llegar al norte, que es uno de los lugares más atractivos turísticamente, también por su clima, tienen que pasar por Santiago. O sea, hablamos de descentralización, pero incluso alguien que tiene que ir desde Arica, por ejemplo, a Antofagasta o a Iquique, a veces tienen que tomarse un vuelo por la baja frecuencia hacia Santiago. Eso no puede ser. O sea, si realmente uno cree en la región, tiene que centrarse con LAN Chile o con Sky, decirles, muchachos, nos encanta que les vaya muy bien, pero hay servicios mínimos de calidad de vida en las regiones que tienen que ver con conectividad. Y no solamente con conectividad dentro de Chile. ¿Por qué nadie se sienta con él y dice, oye, ¿por qué no tenemos vuelos directos desde Arica más directamente a otros lugares de la región, a otros países? Garanticemos ciertas frecuencias mínimas para que ese turismo llegue ahí. O sea, al final los turistas, ¿qué necesitan? Son circuitos. Un turista llega a Chile y dice, yo quiero un buen circuito. Pasar por Arica, pasar por Iquique, pasar por Antofagasta, circuitos, llegar a Santiago. Pero los circuitos todos parten y terminan en Santiago. Entonces eso hace que además, y desgraciadamente en Santiago, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando nos visitan desde afuera, a veces llegan extranjeros y bueno, ¿qué hacemos? Está Valparaíso, están las viñas, está la cordillera, pero no hemos desarrollado el turismo como una llave de motor económico y tiene mucho que ver con que la zona franca no puede ser la única fuente de competitividad para el norte. Hay que preguntarse más por qué tenemos una zona que es preciosa, los mejores climas, con mucha cultura también indígena. El tema indígena es un tremendo potencial turístico, que nosotros lo miramos en menos. Bueno, los extranjeros, los turistas no lo miran en menos y nosotros no lo aprovechamos como un capital cultural que sea un elemento eje de nuestro desarrollo económico. Muchas gracias. Perdón, me pasé, parece que con un minuto. Más adelante vamos a profundizar en la agenda indígena, así que le agradecemos que lo haya mencionado. Vamos ahora a El Nortero de Antofagasta con Rodrigo Stark y su pregunta que tiene que ver con minería, contaminación y también cómo allí intervienen los impuestos. Vengo llegando a Antofagasta, así que... Diputado, la cantidad de mineras de Antofagasta la han transformado en el sueldo de Chile. Sin embargo, lo que más queda en la región son las consecuencias de la actividad, como la contaminación, como usted bien comentaba. Esto en desmedro de bajos impuestos que se tributan más encima en Santiago. ¿Consideraría una reforma o ley que permita a las zonas mineras quedarse con dichos recursos? Por supuesto, y es parte de lo que de hecho ya en su minuto planteamos de que el caso más paradigmático tal vez es Calama. Es verdad que Antofagasta también, pero Calama es tal vez el ícono de un lugar extractivo donde hemos ido a extraer riqueza y donde no hemos logrado que eso tenga alguna externalidad positiva. Y eso genera un círculo vicioso, porque al final las mismas comunidades que viven ahí dicen, ¿para qué quiero que vengan a extraer si yo no me beneficio? Entonces al final, y nosotros necesitamos que exista producción, o sea, el país necesita que la economía funcione, pero si no buscas esos equilibrios entre los intereses de la comunidad y los intereses también del medio ambiente, con la riqueza, finalmente se quiebra esa bondad. Por lo mismo con Maya Fernández, que es diputada del Partido Socialista, vamos a presentar los próximos días, lo anticipo aquí, aunque probablemente va a ser los próximos 15 días, un proyecto de ley que hace un estatuto y permite promover las empresas B. Las empresas B son aquellas que no solamente buscan ser las empresas que mayor utilidades tengan, sino que quieren ser las empresas que le entreguen mayor utilidad a la comunidad. Se preocupan de los trabajadores, se preocupan del medio ambiente y se preocupan también de las comunidades que están alrededor de sus negocios. La ley de empresas B, que busca cambiar el paradigma de cómo hacer negocio en Chile, es claramente fundamental. Y en el caso de Antofagasta, permíteme simplemente mencionar que vengo llegando y me parece inaceptable que hay un consultorio, un CEFAM, hay un liceo técnico, industrial, que los muchachos van al colegio y se tienen que devolver a sus casas por los gases. Y todavía no se sabe cuáles son los gases. Me reuní con el director del colegio, me reuní con los apoderados y me dicen que llevan 2 años esperando que se identifiquen el gas que está haciendo que estos niños se estén intoxicando. Y lo peor de todo es que la autoridad sanitaria no ha podido dar con la solución. Creen que es una planta de tratamiento de aguas servidas, pero creen. Y muchos creemos que tal vez es alguna de las industrias que está un poco más abajo en el cordón industrial. Entonces,
aquí realmente lo que tú dices de que hay externalidades negativas y que finalmente se saca la riqueza, pero no se hace cargo de que efectivamente esto tenga consecuencias positivas, es tremendo. Y te digo, hoy día que estamos hablando, esto pasó ayer. Los niños vuelven al colegio y están recibiendo todavía esos gases. Yo le preguntaba al director, ¿por qué no se paraliza la ciudad para que efectivamente encontremos y traigamos los mejores químicos para entender cuáles son los gases que están, identificar y vigilar industria por industria hasta que se encuentre la causa y el origen de estos gases? Bueno, esa es una de las deudas pendientes, si se quiere, de la fiscalización, que muchas veces hay pocos recursos ahí también. Vamos con una pregunta esta vez nacional, que tiene que ver con la salida al mar, la demanda marítima de Bolivia. Actualmente, y bueno, cualquier decisión que se tome afecta al norte de Chile, a estas 3 regiones que ya hemos recorrido. ¿Cómo enfrentaría la demanda boliviana por acceso soberano al mar? ¿Es partidario de continuar con la misma estrategia de estos son los límites y no otros? ¿O de abrirse a alguna nueva política de entendimiento con el gobierno de Bolivia que considere el paso o soberanía u otra alternativa? Yo creo que hoy día tenemos tratados que están firmes, están claros, pero sí tenemos que entender de que hoy día la estrategia que hemos tomado, y desgraciadamente ahí Evo Morales nos ha ayudado mucho porque ha utilizado políticamente este tema, ha sido una estrategia completamente basada en tratar de sacarle la utilidad política. Y a veces nosotros los chilenos también, hacer una política anti-bolivianos también le renta a muchos políticos chilenos votos, porque nace el nacionalismo, el clásico nacionalismo que se utiliza electoralmente. ¿Qué creo yo? Obviamente están los tratados firmados y Chile no tiene por qué ceder soberanía ninguna, pero sí Chile debiera tener en su agenda el poder colaborar activamente para que a Bolivia le vaya muy bien tanto económicamente como culturalmente. Y eso, aunque sea unilateral, nosotros unilateralmente, es verdad que hoy día tienen acceso a los puertos, pero creo yo que el discurso político de Chile siempre tiene que ser propositivo, tiene que ser un discurso que permita fomentar la integración, fomentar la colaboración y no fomentar la odiosidad, el odio, porque a veces, digámoslo con todas sus letras, se ha fomentado el odio en lugar de la integración. Yo creo que eso no pasa necesariamente con un ceder soberanía, pero sí pasa con entender de que hay un tema social complejo y que la integración latinoamericana, como lo fue en la Unión Europea, ¿por qué no podemos movernos hacia, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, tener una integración regional mucho más grande? Que de hecho nos permitiría tener que las fronteras sean cada vez menos relevantes, menos ellos son los malos, yo soy los buenos, y tener una comunidad latinoamericana mucho más integrada, tanto económicamente como culturalmente. Perfecto. Vamos a volver al recorrido por las regiones. Muchas gracias por esa respuesta, diputado. Vamos a el Diario Ciudadano de Atacama, el ¿Qué hay de cierto? Paz nos trae la pregunta del equipo de Copiapó y sus comunas alrededor. Diputado, nuevamente Atacama vivió una catástrofe producto de las lluvias y posteriores aluviones que afectaron a toda la población, dejando casas destruidas y el barro acumulado hasta ahora entre las calles. ¿Dónde ubica usted a los responsables de los efectos de esta catástrofe? Y en un eventual gobierno, ¿cómo se enfrenta a este tipo de crisis que ocurre año a año? Aquí, la verdad que Chile es un país de catástrofes. Me tocó estar a cargo de la reconstrucción del terremoto después del 27 de febrero. Me ha tocado estar cerca desde la época incluso que era universitario, con muchas de las lluvias y los campamentos con un techo para Chile. Y yo creo que el gran problema que tenemos es que somos muy solidarios después de que ocurren las catástrofes y somos muy malos para prevenir. Nos pasa con los aluviones, nos pasa aquí mismo en Santiago, hay no sé, llueve 5 horas y queda la escoba. En el fondo, esto pasa porque la ONEMI, desgraciadamente, es una organización que, además de ser una organización que depende de la exclusiva confianza del presidente y no una institución autónoma como el Banco Central, que tenga profesionalismo, que tenga recursos, finalmente no prevenimos nada. Mira lo que nos pasó con los incendios forestales. Nosotros deberíamos tener pero todos los años, contratados a nivel nacional, un seguro con aviones que puedan apagar incendios, que más encima tenemos la suerte de que estamos en el hemisferio sur. Por lo tanto, aquí es verano cuando es invierno en Estados Unidos y cuando es invierno en Europa. Por lo tanto, perfectamente los mismos aviones que ellos ocupan para apagar sus incendios forestales en verano, los tenemos nosotros reservados para que estén disponibles. No tienes que contratarlos siempre, pero están disponibles y en 24 horas o en 8 horas están acá, que es lo que se demora un avión de esos en llegar a Santiago o llegar al sur. Entonces,
el gran problema que tenemos es la prevención. Después podemos volver a la importancia de la prevención, tanto en seguridad ciudadana como en salud. O sea, el problema de las catástrofes chilenas es que no prevenimos. Y la ONEMI es muy buena para tratar, a veces no tan buena, pero de responder a las emergencias. Pero somos pésimos para prevenir esta emergencia. Ojo que este aluvión del norte, el último, yo me acuerdo que me llamaron la aviación civil, los aviadores civiles que están siempre monitoreando los cielos, y una semana antes sabían que venía la catástrofe en Chañaral. Una semana antes. Yo llamé a un par de personas de allá, les dije, oye, prepárense, esto se viene fuerte, la gente de Bópoli de allá. Tuiteé, tengo un Twitter 4 días antes, mostrando cómo se venía el caudal de lluvias. Y dije, espero que las autoridades estén ya con sus equipos allá. No había nada allá. Todo ocurrió después, no había nylon, no había prevención de poder llegar 3 días antes. No se preocupen, estamos acá, se viene duro, tenemos los materiales. Nada de eso ocurrió, siempre ocurre después y tenemos que depender de los FARCAS que vienen a poner pachecurita a problemas que son bastante más estructurales. Perfecto. Bien por FARCAS, no tengo nada contra FARCAS, me preocupa que ojalá no necesitemos de los pobres FARCAS para que, no están pobres, pero que no necesitemos de ellos para que en el fondo tengan que solucionar problemas que son responsabilidad del Estado. Totalmente. Vamos entonces con la continuidad. Siguiente pregunta la trae Guillermo Adriansen con la consulta del equipo del Observatorio de la región de Coquimbo, esta vez que tiene que ver con progreso y medio ambiente. Diputado, el proyecto Minera Dominga técnicamente estaba aprobado, pero políticamente se rechazó. El senador Alejandro Guillén dijo que debería haber una sola instancia que dirima estas controversias de que se aprueba, se reprueba. ¿Cuál sería la solución a este tema medioambiental, dado este y otros proyectos energéticos productivos para Chile que vienen a futuro? Bueno, esto se conecta con otro tema que tiene que ver con el populismo que está empezando a emerger con fuerza en Chile. En el fondo los políticos cada vez se atreven menos a enfrentar decisiones difíciles. Nos pasó de hecho con Barrancones, que al final del día la institucionalidad fracasó y se solucionó un problema institucional con un telefonazo para tratar de evitar quedar mal, si tú quieres, o enfrentarse a una decisión difícil. Yo creo que es muy malo que finalmente una decisión tan compleja como esa, independiente de cuál sea el fallo, caiga en manos de los políticos, que están siempre mirando cómo voy a quedar yo después de esta parada y cómo van a salir mis votos después de esta decisión. Y como los políticos siempre van a minimizar el costo electoral, y les va a preocupar poco si es que eso genera externalidades positivas, porque al final del día van a sentirse presionados. La política se empezó a poner de rodillas frente a quienes los presionan. Ya vimos lo que pasó con la Confech en su minuto, con la misma nueva mayoría, que se empieza a generar una lógica donde los grupos que tienen más fuerza políticamente ponen de rodillas a los políticos. Eso tenemos que cambiarlo. Y la forma de cambiarlo, tanto en el caso de Dominga como en el caso de Barrancones, es que no sean los organismos políticos, de los partidos políticos que están preocupados de la próxima elección del diputado, quienes decidan por el medio ambiente y qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque incluso, y lo hemos visto, se puede prestar para corrupción, de que hayan empresas que financien por debajo a políticos que después buscan reelegirse para poder cambiar su decisión. Yo prefiero que esto sea técnico, que las personas que decidan esto sean ciudadanos, comunes y corrientes, que sean especialistas en medio ambiente y que sean los que digan, esto le hace bien o le hace mal, al revés, le hace bien o le hace mal al gobierno, al país. Y dejemos la decisión ahí. Que esto es bien profundo porque requiere que los políticos seamos generosos y le devolvamos poder a esos técnicos, a esos ciudadanos. Y no que seamos nosotros los amos y señores del país diciendo aquí todo lo decido yo. Y desgraciadamente esto se replica en muchos servicios públicos, donde el Estado se ha transformado en una agencia de empleo para operadores políticos. Y tenemos que directores de servicios, por ejemplo, del Sename o del INE o de Gendarmería, terminan siendo personas que no son los mejores para esas materias, sino que son amigos de los políticos. Y eso termina que nos acostumbremos a que el Estado de Chile sea mediocre. Y yo necesito un Estado de Chile que no sea mediocre, que sea bueno. Que lo público no sea igual a lo mediocre. En muchas partes del mundo, de hecho, hasta las personas más ricas tienen que sacar un numerito para ver si que su hijo queda aceptado en un colegio público. Porque el colegio público es tan bueno que todos quieren entrar ahí. Y ninguno tiene privilegio, ni para bien ni para mal, a la hora de postular a ese colegio público. Y por lo tanto, las lucas del bolsillo no son las que determinan el futuro de nuestros niños. Es simplemente la calidad de poder generar una cancha pareja para ellos. Entonces,
¿Por qué vinculo esto con el tema de Dominga y Barrancones? Es porque la institucionalidad medioambiental, al estar teñida por intereses políticos en la última parte, y además todos los recursos que se invierten previo, pues se hace todo lo técnico primero, y después de lo mismo lo que diga lo técnico, el político manda un llamado desde el senador no sé cuánto, desde no sé quién, en este caso parece que estuvo metido Girardi, y se olvida todo el argumento técnico. Y eso, te insisto, independiente de si es que ese proyecto en particular había que hacerle que no o que sí, dejemos que las instituciones funcionen. Perfecto. Vamos esta vez a la región de Valparaíso con la consulta del diario El Matutino a través de Rodrigo Stark con una pregunta que tiene que ver con desarrollo portuario y cómo se integra la comunidad. Sí, diputado, en su eventual gobierno, ¿cómo potenciaría el desarrollo portuario de Valparaíso y la distribución de esa riqueza en la región? ¿Estaría dispuesto también a discutir una ley de puertos para las ciudades que tengan este carácter? Bueno, el tema de los puertos es que aquí tenemos un problema de que, de nuevo la política entra en juego, pero nos quedamos atrás en la infraestructura de los puertos. Nosotros necesitamos puertos que sean capaces de recibir barcos mucho más grandes y hoy día no tenemos esa infraestructura, ¿ya? Y hay una pugna entre Valparaíso y San Antonio. O sea, todavía no se sabe cuál de los dos. Nadie se la ha jugado para decir vamos a irnos por San Antonio, vamos a irnos por Valparaíso. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es generar, ojalá, más de una alternativa. Ojalá que Chile sea un lugar de puertos y donde si tienes barcos grandes que están, por ejemplo, entrando por Valparaíso, San Antonio, y están llenos y no pueden entrar más frecuencia, habilitar también en Talcahuano. O sea, nosotros debiéramos tener no solamente estos dos lugares de puertos grandes, de alta escala, sino que además tener una red ferroviaria que permita que la distribución de los contenidos que están en esos puertos nos permitan generar una triangulación. Y que afortunadamente, gracias a la carga, la red ferroviaria se paga sola, porque en el fondo tú puedes concesionarla. Con pasajeros todavía no dan los números, pero la carga es tan importante si tú generas puertos grandes que te permitiría desarrollar la red ferroviaria. Y lo bueno es que una vez que tú ya tienes la red de trenes para carga, ponerle al lado una red de trenes de pasajeros mucho más barato. Entonces te apalancas en lo productivo. Por ejemplo, lo que propuse el día de ayer, no sé si vieron la noticia, pero en Antofagasta, no sé si todos los que están escuchando probablemente no conocen todo Antofagasta, pero Antofagasta tiene un tajo en el medio, que es una línea del tren que ocupan las mineras para sacar su material de las minas y llevarlo al puerto. Que de hecho, bueno, ese tajo que atraviesa Antofagasta, la propuesta que hicimos ayer, que la conversamos también con la alcaldesa de Antofagasta, es que paralelo a la línea de carga pongamos un tren de pasajeros, un tren urbano. Ese tren urbano tiene la virtud de que un lugar que hoy día es un peladero, completamente café, gris, donde pasan camiones, o sea, trenes de carga y nadie lo quiere, lo puedes transformar en un parque urbano con un tren de personas, porque Antofagasta tiene el gran problema que su conectividad es muy mala. Como es muy flaca Antofagasta y es muy larga, son 20 kilómetros de ciudad que tienen los cerros a la espalda, necesitas este tren largo con buses de acercamiento y eso se permite efectivamente hacer de buena manera aprovechando las líneas de trenes que ya existen, por lo tanto no tienes que expropiar. Aquí la única conversación pendiente es con el grupo de la minera, que es la dueña de esa línea de tren. Y hay que explicarles que sería un gran gesto para la comunidad que ellos eventualmente estuvieran disponibles, ya sea para venderlo a un precio no muy caro, esa franja lateral, o eventualmente se puede expropiar. Cuando se expropia en Chile, se expropia con valor de mercado, no es que se le esté haciendo un gran crimen a la propiedad privada, pero se expropia para poder garantizar bienes públicos. Eso es lo que se hace cuando se ensanchan las carreteras, eso se hace cuando hacemos viviendas sociales, así que la expropiación no es algo que se deba criminalizar cuando se ocupa de buena manera. Perfecto. Vamos ahora con una pregunta nacional de derechos civiles. Usted ha señalado en algunas instancias que le gustaría que la Iglesia Católica reconociera el matrimonio igualitario. Por ejemplo, que el Estado, medidas que son bastante abiertas para el sector que usted representa, que pague las operaciones de cambio de sexo o que las parejas heterosexuales no tengan preferencia por sobre la homosexual al momento de adoptar, es pro ideología de género, pero además ha declarado ser católico. Y pasa que
muchos católicos son contrarios a este tipo de medidas. ¿Cómo lo abordaría en un eventual futuro gobierno? A ver, yo creo que si uno es liberal y se toma en serio la palabra libertad, uno tiene que entender de que así como yo le digo al Estado, usted no me diga cómo tengo que educar yo a mis hijos. Yo quiero, si soy evangélico, si soy ateo, si soy católico, quiero tener la libertad de educar a mis hijos en las ideas que a mí me gusten y no en las que el Estado me imponga. Bueno, al mismo tiempo no me parece que eso es consistente con poder decirle al Estado que sí puede discriminar a una persona por ser homosexual. O sea, a mí eso creo que sobre todo para mi generación es algo completamente extraño. Yo soy de los que cree que las personas homosexuales tienen todo el derecho a poder no solamente casarse, sino que además formar su proyecto de vida con completa libertad y sin ningún tipo de discriminación. Yo creo que eso es vivir el Evangelio, ¿eh? Lo digo con todas sus letras. En esta materia, y tengo que respetar a la Iglesia Católica, a la cual me siento parte, pero yo es lo que yo creo, eso para mí es vivir el Evangelio. En el caso de la adopción de los niños, obviamente que pueden postular, y la comisión de expertos tendrá que ver cuál es la mejor familia que hay para ese niño. Los niños no son un juguete, nunca lo han sido, pero no vamos a discriminar a una pareja que quiera postular al proceso de selección y dejarlo fuera simplemente por su condición de orientación sexual. Creo que eso es incluso hacerle un daño a los niños. Los niños tienen que, los especialistas que evalúan las mejores familias, tener la mayor cantidad de opciones posibles y evaluar cuál está mejor preparada psicológica, emocionalmente, para poder darle amor, darle cariño y poder darle todas las condiciones para que a esos niños les vaya bien. Entonces, no veo mucha contradicción. Sí entiendo, la Iglesia tiene sus movimientos de a poco. Acuérdense que en Chile hace poco estábamos discutiendo la ley de divorcio. Y había muchos parlamentarios que se oponían a la ley de divorcio. Yo encuentro que eso es extraño, sobre todo estamos hablando de leyes civiles. Yo no estoy hablando de que obligar a la Iglesia que la Iglesia mía permita el matrimonio religioso homosexual. Yo espero que algún día lo haga, pero la verdad que no estoy planteando eso. Yo estoy planteando simplemente que el matrimonio civil, y alguien me decía, bueno, pero ¿por qué no llamarlo de otra forma? Bueno, las personas homosexuales también quieren celebrarlo en comunidad. No quieren que los denominen como matrimonio tipo B y que no le puedan nombrar la palabra matrimonio como si eso fuese una palabra que le hiciera daño a otro. A mí, honestamente, me cuesta entenderlo cuando uno argumenta de esto. David Cameron, que es conservador, ex primer ministro de Inglaterra, cuando él propuso el matrimonio igualitario, él venía del Partido Conservador, dijo, yo no apruebo el matrimonio igualitario a pesar de ser conservador. Yo lo apruebo porque soy conservador. Todos quedaron, ¿cómo? Sí, pues dice, yo creo en los vínculos humanos, yo creo en la fidelidad a las personas, yo creo en el amor, yo creo en todas esas cosas que creo, quiero darle más profundidad, más fidelidad a ese amor. Entonces, bueno, mi argumentación además de esa es que yo soy liberal y por lo tanto creo que la libertad es algo, yo creo que la verdad la tienen las personas, las comunidades, las familias, no nosotros los políticos, como si este fuese un lugar para que desde aquí nosotros dictaminemos, porque es re peligroso. Yo viví un año en Cuba y cuando uno le da el poder al Estado que sea el que te dice cómo se tiene que vivir la vida, terminas matando la democracia, terminas matando las libertades, terminas que se empiezan a ir de tu país todos porque no tienen libertad. Los mismos artistas que en su minuto apoyaron a Fidel Castro al principio porque estaban felices de que sacaran a Batista, a los 5 años todos los artistas, todos los escritores empezaron a decir, está loco. Y porque a ellos mismos lo censuraban. Hasta Pablo Milanés, que se suponía que era un revolucionario, le dio la espalda. Silvio Rodríguez, el único que queda, pero todos los cubanos le tienen mala porque dicen que Silvio estaba completamente capturado por el régimen. Ahora último, por suerte, también se mandó unas declaraciones un poco más sinceras, pero en fin, esa es mi posición en esta materia. Perfecto. Vamos a pasar ahora a seguir recorriendo Chile. Ya comenzamos en el sur, vamos al Rancagüazo, de la región de O'Higgins, con una pregunta que tiene que ver con violencia de género. Candidato, esta es una pregunta que también alcanza ribetes nacionales. En el último tiempo ha llamado la atención que en la región de O'Higgins ha vivido una serie de femicidios y femicidios frustrados, muchas veces evitables por una buena protección legal. ¿Está de acuerdo con la forma en que hoy se aplica la ley de femicidio en Chile, considerando que las parejas que viven violencia en el pololeo no están sujetas a este tipo de ley? Bueno, quiero responderte esta pregunta con un caso que me tocó ver.
yo recibí en mi oficina y me he hecho bastante cercano a Consuelo, que es la mamá de Antonia. Antonia se suicidó en Concepción y se suicidó después de haber recibido violencia de su pareja por mucho tiempo. Y Consuelo fue a nuestra oficina y me junté con ella largamente. Después hicimos un proyecto de ley que lo presentamos ya, que permite corregir un problema que tiene el sistema judicial chileno. Que Consuelo, la mamá, fue a hacer la denuncia de que le estaban abusando, golpeando a su hija, su pareja, pero llegó la justicia y le dijo, no, pero es que nosotros necesitamos que venga para acá Antonia a ratificar la denuncia. Entonces la mamá les decía, pero señor, mi hija está enferma, está capturada psicológicamente por este abusador. Ella no se atreve a venir. Si llega a hacerlo le va a pegar más, tiene susto. Y además lo quiere. Se genera Y ella, Consuelo, su madre, me decía, ¿cómo quieren que la justicia funcione si es que yo que sé que soy su madre, que hice la denuncia, que tengo antecedentes, tengo fotos, tengo testimonio de la hermana y nadie investiga? Entonces hicimos una ley, que es la primera ley que busca corregir el hecho de que la justicia tenga por obligación investigar aun cuando la misma víctima no ratifique la denuncia. Y después hay otra ley que también enviamos, esta fue también más transversal con otros diputados, que es tipificar el delito de inducción al suicidio, que en el fondo hoy día no existe. Entonces esta persona puede quedar completamente libre, aun cuando se ratifique que él tuvo, que no hay delito, porque él no está tipificado en la justicia. Y existe en otras zonas de Latinoamérica. Así es, sí. La tipificación de inducción al suicidio. Con lo cual el tipo penal se genera y el tipo no sale libre de polvo y paja por decir, no, yo no fui, no hice nada. Perfecto. Muchas gracias por la completa respuesta. Vamos ahora a la región del Maule con una pregunta que tiene que ver con migración y pasos fronterizos que también se da en el sur. Adelante, Guillermo. Diputado, según datos de la Gobernación de Talca, el tráfico de personas que utilizan el paso Pehuenche ha aumentado exponencialmente, pasando de 35.000 en el año 2015 a 156.000 este año 2017. Un estudio indica que de 100 ciudadanos argentinos que atraviesan este cruce fronterizo, 87 estarían interesados en radicarse en la región del Maule y en Chile. En ese contexto, ¿cómo se potencia a esta zona para que no solamente sea una región de paso? A ver, ahí hay dos temas mezclados. Uno, el tema migratorio, que lo podríamos haber tocado también en Antofagasta y en el norte, que es un tema brutalmente importante allá, y la importancia de modernizar la ley migratoria. Yo siempre he dicho que creo que la migración es una tremenda oportunidad para los países siempre que se maneje bien. Y aquí hay una corrección que hacer al sistema migratorio que de hecho es bien simple, ni siquiera requiere ley. Y es que cuando llegue alguien como turista a Chile, se le revisen los antecedentes. Tan simple como eso. Y si el tipo está siendo perseguido en Colombia, en Perú, en Venezuela, lo mandáis de vuelta y dice, señor, usted está siendo requerido por la justicia en su país, no puede entrar a Chile como turista. Usted se está escapando de un delito que cometió fuera. O, si es que el tipo entra y tiene antecedentes gravísimos, condenas, por ejemplo, de pena aflictiva mayores a 7 años en su país, no puede entrar de turista a Chile, lo siento. Y eso no requiere ley, requiere simplemente antecedentes de cruce de información. Estuve con el director de extranjería, Sandoval, y me decía, Felipe, no entiendo por qué la Cancillería todavía no hace estos cruces de información. Él me decía, el director de extranjería, si nosotros corregimos ese detalle que no requiere ley, por lo tanto, si soy presidente, se puede hacer automáticamente, corregimos buena parte de las externalidades negativas que vemos con la migración, porque todos los que llegan con visa, en general, tienen incidencia de delitos y de externalidades negativas casi iguales a cero. O sea, son realmente un aporte y vienen a trabajar. Ahora, en el caso del Maule, que es otra pregunta, que es cómo hacer que el Maule se transforme en una potencia también del país, económica, yo te diría que el problema es que aquí tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la innovación. El Maule es una tremenda capital tanto de la industria agraria como de la industria forestal. Y nosotros tenemos la mala costumbre en Chile, también nos pasa en la minería, de que somos muy buenos para extraer y para hacer que la tierra funcione y sacar recursos, que está muy bien, pero somos muy malos para desarrollar las tecnologías, la investigación, para ser un país que exporte no solamente la fruta, sino que la tecnología que está detrás del mejoramiento de la fruta, la investigación.
Y es lo mismo que con la minería. Nosotros debiéramos ser lo que hace con mucha fuerza Nueva Zelanda, Australia, que muchos de los ingenieros mineros y toda la tecnología que desarrollan en Australia la exportan. Y tiene lleno de ingenieros australianos trabajando en otras minas en África y en otras partes. Nosotros debiéramos hacer lo mismo con la fruta, con el tema forestal, desarrollar más tecnologías. Te pongo un ejemplo. Los pallets. Los pallets de madera, que son los típicos donde llevan la fruta. Nosotros debiéramos estar produciendo pallets, pero con acerrín, que tienen la gracia de que son más aceptados, son más ecológicos, son bienvenidos en el mundo entero, con un acerrín que se trabaja y que se generan, son más livianos, y tú podrías ser un productor de ese tipo de pallets para todo el mundo. Son tecnologías nuevas que nacen de la industria clásica, tradicional, pero que tú las sofisticas. Entonces el valor agregado que sacas por hectárea productiva se puede multiplicar por 3. Y te apalancas, tú necesitas palanca, necesitas que tengas fruta, necesitas que tengas bosque, pero si no le das la vuelta a la tuerca con la tecnología, con la investigación, estamos perdidos. Y ahí nuestro mundo empresarial, la invitación a ellos también, es a ponerse ese desafío de ser un país de punta. Acuérdate que en Chile vamos a tener un problema. 30% de los puestos de trabajo que tenemos hoy día en Chile se van a destruir solo por mejoras tecnológicas en el mundo. O sea, la revolución digital y robótica nos va a destruir un 30% de los trabajos que tenemos. Si nosotros no nos tomamos en serio eso y invitamos a estas empresas tecnológicas que están avanzando a que se instalen aquí, o nosotros mismos creamos las propias, para que nuestra juventud esté preparada para ese cambio laboral en el mundo, podemos ganar en esta pasada y podemos ser un país que le vaya mucho mejor incluso que el resto. Si nosotros ignoramos esta revolución tecnológica y simplemente nos quedamos haciendo más de lo mismo, va a ser muy difícil. Y esto van a pasar 10 años. O sea, esta revolución de pérdida de puestos de trabajo robotizado va a ser brutal. Y también una oportunidad. Te pongo el ejemplo de Tocopilla, donde no hay médico especialista. Estuve en Antofagasta y en Tocopilla, claro, tiene un hospital, pero si es que hay una especialidad, tienen que ir a Antofagasta, ¿cierto? Bueno, hoy día hay un robot en el mundo que el diagnóstico de especialidades lo hacen perfecto en salud. Entonces, si tú tienes carencia de médicos especialistas, bueno, complementémoslo con tecnología. Hoy día un robot de última tecnología hecho en Corea del Sur para la medicina es capaz de hacerte un diagnóstico igual o mejor que el mejor especialista en esta materia. Entonces, el tratamiento que se produce, sobre todo para la zona extrema, acuérdate lo que nos costó en el caso de Magallanes de poder llevar a una oncóloga. Tenemos que trabajar en esta materia y otro de los temas que se me olvidó cuando pasamos por Coquimbo, tenemos que tratar el tema de los centros oncológicos. O sea, en Coquimbo es urgente tener un centro oncológico. Yo creo que deberíamos tener por lo menos uno en Coquimbo, deberíamos tener uno también en el sur, debiéramos tener centros oncológicos porque de lo contrario, la verdad es que la vida de las personas con cáncer, si es que no hay un centro oncológico, se transforma en una tortura. Y volvemos a centralizar una vez más en Santiago. Saltamos ahora a la región del Biobío, donde tenemos nuestro diario ciudadano El Consecuente y donde tenemos una pregunta de turismo regional, pero también con una variación que no sea solamente geográfica. Adelante, Rodrigo. Sí, diputado. Concepción es la tercera ciudad más importante de Chile, con una larga tradición histórica, empresarial, industrial, académica. Esto la convierte en una zona ideal para la realización de congresos, encuentros y diferentes actividades de tipo económico. En este contexto, ¿posicionaría a Concepción en el sitial de capital sur del turismo de negocios de Chile? Yo creo que voy a decir algo que es conceptualmente muy importante. Si es que nosotros queremos descentralizar en serio, tenemos que invitar a que las empresas más importantes de Chile pongan sus casas matrices en regiones. Y una de esas alternativas es Concepción. O sea, a mí me encantaría que en la Costa Arena Norte, cuando uno llega al aeropuerto de Santiago y se va entrando a Santiago, ¿verdad? Esos tacos que se generan a las 5 de la tarde cuando uno quiere entrar al centro desde el aeropuerto, salga una gran cartel que diga... Yo esta idea se la di al intendente de Concepción, a Díaz. Le dije, ¿por qué no ponía un cartel que dice no pierda más su tiempo aquí, en regiones se vive mejor? Y empecemos a meter el concepto de que además para descentralizar, o sea, para mejorar la calidad de vida, no solamente de las regiones, sino que también de Santiago, invitar a irse a vivir a regiones. Y eso requiere condiciones de conectividad, condiciones de infraestructura de salud,
infraestructura de educación y también de poder económico. Por eso cuando digo que no solamente llevemos intendentes elegidos y tener poder político, también hay que llevar el poder económico a las regiones. Entonces cuando tú me preguntas, sí, estoy disponible o creo que es importante que Concepción la transformemos en una capital de negocio, creo que hay que ir mucho más allá. Ojalá que empecemos a tener una conciencia, y aquí como no se puede hacer con todas las ciudades al mismo tiempo, que un gobierno, por ejemplo, apueste por Concepción de verdad para que no tenga nada que enviarle a Santiago. Y que sea un lugar destino donde toda persona que está buscando oportunidades laborales, está buscando oportunidades de mejor calidad de vida, diga, ¿para qué vivir en Santiago donde me demoro 1 hora a mi trabajo y puedo vivir en un lugar donde me demoro 10 minutos a mi trabajo? Y tengo todo, tengo el cine, encima tengo playas buenas, tengo buenos mariscos en Dichato, tengo la posibilidad también de tener incluso un centro de esquí que es mucho mejor, los que quieran ir a esquiar, mucho mejor que en Santiago, que es las Termas de Chillán. Tienes Arauco, que es maravilloso, lugares que están como Yico, que es precioso. O sea, tenemos que empezar a meterle a la ciudadanía en Santiago la convicción de que en regiones se vive mejor. Si nosotros logramos ganar esa batalla cultural y que la gente diga, en realidad, ¿qué hago acá, compadre? Y eso empieza a generar un círculo virtuoso y la empresa de repente dice, oye, Soprole, me pongo en regiones. Chao, Concepción. Yo creo que Concepción es una muy buena alternativa, porque yo viví muy cerca de Concepción cuando estuve a cargo de la reconstrucción. Por eso tal vez hablo con estuve viviendo casi 3 años ahí, yendo toda la semana y me quedaba como 4 días allá. Es maravilloso. Tenéis muy buena gastronomía también. Tienes todo lo que yo he vivido en Santiago toda mi vida, no se echa de menos nada. Y además la frecuencia de aviones es muy buena. O sea, si es que uno quiere por negocio, al día, ¿cuántos aviones tendrás a Concepción? ¿Serán unos 8? Frecuencia. O sea, realmente te puedes ir a cualquier hora y volver a cualquier hora. Y estás a media hora. Entonces, y lo otro que nosotros planteamos, para Concepción, necesitamos un tren a Concepción de buena calidad con Santiago. Para que no solamente sea vía aérea. Y un tren a Concepción, los números dan perfectamente. O sea, se puede construir. No es algo, ya tiene suficiente masa crítica para que los trenes sean un espacio donde uno se puede ir trabajando y en 5 horas puede estar en Concepción, tranquilamente. Entonces los trenes, nosotros tenemos en nuestro programa de gobierno Chile sobre trenes, que es algo que desgraciadamente la política abandonó cuando se comprometió tanto con las carreteras y nos olvidamos de que el tren es una tremenda alternativa para el transporte entre regiones. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a pasar a una pregunta nacional de programa de gobierno. Algo lo anticipamos en alguna respuesta anterior. Cuando presentó su programa de gobierno, rescató ideas del presidente Lagos. Algo ya mencionaba cuando hablamos de Arica, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo de Convergencia para Comunas Rezagadas, también agilización de trámites para emprendedores, viviendas sociales dinámicas, expandibles. Pero también rescataría propuestas de otros candidatos o de otros movimientos, por ejemplo, el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio tiene un problema estructural y es que el diagnóstico de ellos yo creo que es el equivocado. El Frente Amplio tiene el problema que mira con nostalgia, por ejemplo, a Salvador Allende, o sea, se quedó pegado en el pasado. En vez de tener una propuesta de futuro, económica, innovadora, yo cuando le pregunto a Alberto Mayol, que me tocó un debate con él en el Canal 13, le decía, bueno, ¿cuál es tu modelo económico? Porque ellos dicen que el problema de Chile es su modelo económico. Y yo le respondo que no, el modelo económico es de las pocas cosas que ha funcionado bien en Chile. Con las colusiones que hay que mandarlos a la cárcel, ser implacable. Pero lo que ha funcionado mal en Chile no es el modelo económico, es el modelo político. La salud precaria, la educación precaria de calidad y del Estado es porque hemos tomado al Estado como un rehén los partidos políticos y hemos puesto puros operadores políticos. En otras partes del mundo, invirtiendo lo mismo, logramos una educación pública de excelencia, donde incluso los más ricos tratan de que sus hijos lo acepten. Entonces, yo con el Frente Amplio, entendiendo y valorando que haya nuevas alternativas, somos generacionalmente más cercanos que los otros candidatos, pero tengo un problema con ellos que en vez de proponer una alternativa moderna, siento que se quedaron pegados con la lógica de Allende Pinochet. Yo esa lógica quiero superarla, quiero decirle dictadura a la dictadura, quiero condenar la violación de los derechos humanos acá, ayer, mañana, hoy, en Chile y fuera de Chile. Y el Frente Amplio no es capaz de decirle dictadura a Cuba, y a Venezuela tampoco. Cuando ya hay 50 muertos en Venezuela la última semana, hay presos políticos hace 3 años. Entonces a mí el doble estándar, así como le exijo a la centro derecha, a las nuevas generaciones de las cuales yo soy parte, decirle a la dictadura chilena dictadura, con todas sus letras, le exijo
a la nueva izquierda que tenga el mismo estándar. Y eso, desgraciadamente, con el Frente Amplio no lo veo. Veo una lógica de nunca quedas mal con nadie. Veo un poco de populismo. Cuando le preguntaba yo a Mayol y le decía, oye, Alberto, ¿no crees que fue una inmoralidad no haber partido garantizando acceso universal a las salas cunas, a los jardines infantiles, educación de calidad para nuestros niños, arreglar el Sename, en lugar de haber prometido gratuidad en la educación superior, que además no se cumplió, pero haberla prometido siendo que los niños debieran ir primero en la fila, que es ahí donde se genera la gran desigualdad en Chile, porque los más ricos son los que entran a medicina en la Católica, a medicina en la Chile, a ingeniería civil en la Chile, y por lo tanto es súper regresivo que tú pongas a la Confech, que es la que más marcha, primero en la fila, simplemente porque te puso de rodillas. ¿No crees que era una inmoralidad y que queríamos partido por eso, o por las pensiones miserables de 125.000 pesos, o por las familias que tienen un hijo con discapacidad y que no puede trabajar la madre y que no tiene ni siquiera una pensión digna? O sea, la política se trata de elegir quién va primero en la fila. No puedes quedar bien con todos. Y esa falta de liderazgo en el Frente Amplio, que es como que si los recursos no tuviesen límite, es porque al final no quieren perder votos. Sí. Entonces, yo creo que la centro-derecha se equivoca, y Sebastián Piñera se equivoca, cuando cree que el desafío es sacar a la nueva mayoría del gobierno. Hoy día estamos viviendo un momento ideológico muy rico para Chile. Nos dimos el derecho de hacernos preguntas difíciles. Y la relevancia es quién va a ser capaz de presentarle a Chile un sueño país. No basta con el crecimiento económico, que es la típica propuesta de la centro-derecha tradicional. Nuestra propuesta es una idea de justicia. Nosotros planteamos en Evópolis que si logramos igualdad en los niños, y por eso nuestra obsesión con los niños, que son invisibles, no marchan, pero si logramos igualdad en los niños, hay una desigualdad maravillosa que va a surgir, que va a ser una desigualdad que viene del mérito, del esfuerzo, no de los privilegios heredados. Y por lo tanto es tan importante en este momento ideológico tener debates. Y a mí me da tristeza de que me han invitado de 4 universidades a debatir con Beatriz Sánchez y no ha estado disponible para debatir. De CNN nos invitaron a debatir con Beatriz Sánchez y prefiere no debatir. Y ayer dice, quiero debatir con todos en un canal abierto. Bueno, feliz que debatamos, yo le dije al tiro que sí. Pero en muchos lugares hay que debatir en regiones. Ojalá que ustedes mismos nos inviten a debatir aquí con Beatriz Sánchez. Continuando con este recorrido por Chile en Red Mi Voz, vamos con la pregunta de la Araucanía a través de nuestro diario ciudadano La Opinión. Sí, diputado. En su propuesta de gobierno existe una agenda indígena en la cual propone el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. ¿Cómo en la práctica se logra eso? ¿Y de qué manera influye en la resolución del conflicto mapuche que se manifiesta día a día en la Araucanía? Bueno, primero el reconocimiento constitucional, para ser bien honestos, no es algo que vaya a solucionar todos los problemas. Es algo que es importante, es legal, pero no cambia la calidad de vida ni de los pueblos originarios ni del resto. Es algo que es simbólico, para ser honesto. ¿Qué es lo que sí es relevante en nuestro programa de gobierno y que sí tiene una diferencia con otros? Primero, nosotros planteamos de que hay que separar los casos de violencia con la agenda indígena. Aquí lo que buscan estos violentistas es que nosotros creamos que ellos representan al mundo indígena. Y por lo tanto, que mezclemos estos dos temas. De alguna manera, que legitimemos la violencia como método legítimo de imponer su voluntad a raíz de que supuestamente representan al pueblo mapuche, cosa que es completamente falsa. Los mapuches no se sienten representados en diversas encuestas que muestran que la CAM, Héctor Yaitul y sus líderes, no son representativos de ninguno de los mapuches que están hoy día en la Araucanía. Por lo tanto, ellos son violentistas, son delincuentes y tienen que estar tras las rejas. Dicho eso, hoy día tenemos un gran pecado de omisión en Chile de que la agenda indígena la hemos dejado olvidada, que es una tremenda oportunidad para nuestro país. No solamente para los mapuches, sino que para todo Chile. De hecho, me encantaría que las escuelas en Santiago, donde hay más mapuches que en la Araucanía, aunque ustedes no lo crean, en Santiago viven más mapuches que en la Araucanía. No tenemos escuelas con mapudungún, la cultura se nos está muriendo. Cuando tú llegas del aeropuerto no es una sensación de orgullo de sentirnos parte de nuestros pueblos originarios, como sí ocurre en Nueva Zelanda. O sea, aquí tenemos que ver, nuestros pueblos originarios son parte de nuestra riqueza cultural. No es algo que simplemente tenemos que mirar como asistencialismo, con pena, sino que como un potencial enorme para el país, para nuestra nación. Dicho eso, hay 2 medidas concretas que planteamos para hacer frente a esto. Además, y por eso quise no meter en el mismo saco la violencia con la agenda indígena, porque se tiende a mezclar, y eso es lo que quieren los extremistas de derecha y los extremistas de izquierda. Lo que quieren, en el fondo, es tratar de mezclar estas dos cosas. Pero primero, ¿hay una deuda de tierras? Sí, hay una deuda de tierras, pero se está enfrentando mal.
Lo que tenemos que tomar son los títulos de Merced que están ahí disponibles, la Universidad de la Frontera ya los tiene catastrados todos, tenemos que modificar la ley indígena para que si es que hoy día tenemos una deuda de, por ejemplo, 100.000 hectáreas, se devuelvan esas 100.000 hectáreas en 10 años, ordenadamente, pero no como hoy día, donde de un mismo título de Merced de 5.000 hectáreas salen 20 comunidades distintas y ya no son 5.000, sino que están pidiendo 100.000 de un solo título de Merced. O sea que hay un desorden de la ley indígena que me tocó conocerla porque fui ministro de Desarrollo Social, tremendo. Se lo he planteado a otros diputados, senadores, si están disponibles a modificar la ley indígena para que lo hagamos bien. Porque esto de hecho indigna a los mismos mapuches. Los mapuches se indignan cuando hay unos que se saltan la fila. Y muchos no están disponibles porque no quieren meterse en conflicto. Creen que esto es un buen, de alguna manera, que van a quedar mal. Pero perdón, y la segunda medida que es muy importante es darle espacios en el Parlamento, transitoriamente por 2 periodos, a representantes de nuestros pueblos originarios, de forma tal de que tengan poder político y que sean realmente personas que representen al pueblo originario y no los más violentistas. Entonces, reemplazar el uso de la violencia por el uso de espacios políticos. Alguien me podrá decir, ¿y por qué ellos no se presentan como el resto? Bueno, hagamos una cuota por 2 periodos, que tengamos, ahora más encima que aumentaron el número de parlamentarios, que yo estaba completamente en contra. No necesitamos más parlamentarios. Ocupemos ese aumento parlamentario para darle un cupo, aunque sea por 2 periodos, a nuestros pueblos originarios y que tengan poder político. Y después de los 2 periodos, ya en igualdad de condiciones que el resto. Es como una ayuda inicial. Y eso te permite canalizar esa energía, esa preocupación, esa agenda con una institucionalidad y no que se te desborde con la violencia. Perfecto. Vamos con la pregunta de los ríos, del navegable, esta vez también con conflictos, pero a nivel hidroeléctrico. Candidato, diversos proyectos hidroeléctricos aprobados y en vías de siempre han generado una constante tensión y enfrentamiento entre el mundo empresarial, digamos, y la gente, los habitantes que quieren conservar la zona. ¿Cuál es la prioridad respecto de ese tema en su plan de gobierno? ¿Cómo se enfrenta el tema del crecimiento regional y la conservación de los espacios naturales en zonas tan sensibles como los ríos? Bueno, lo que dije previamente, necesitamos una institucionalidad que funcione sin que sea capturada políticamente, ni por los poderes económicos, ni por los poderes políticos, de que siempre están tratando de proteger su agenda. Eso no significa que no necesitemos energía hídrica, sí la necesitamos, pero los organismos técnicos que te dicen, mira, si es que aquí ponemos una central hidro de paso, no genera daño, o sí genera daño, por lo tanto hay que hacer mitigaciones, o de frentón, esta escala no funciona porque es demasiado grande, hay que hacerla más pequeña, que sean organismos técnicos los que tomen esa decisión y no como hoy día, donde al final del día se presta para un gallito político de quién finalmente es más popular. Yo prefiero que nos preocupemos en serio del medio ambiente con personas técnicas que no respondan a intereses de terceros, porque muchas veces, y tenemos que saber que tenemos que crecer económicamente, tenemos que tener más oportunidades de empleo, pero eso no puede ser a costa de nuestro medio ambiente. Y ese equilibrio, te insisto, no estamos inventando la rueda. Cuando yo digo que nos parezcamos a Nueva Zelanda o a Australia en estas materias, es porque ellos ya resolvieron estas materias. Si es muy malo ser un país que va un poco más atrasado que el resto, pero tiene una virtud, que uno sí puede aprender de las buenas prácticas que tienen otros países que nos llevan 15 años de delantera en medio ambiente, en modernidad, y por eso me da tristeza cuando finalmente nuestra política sigue mirando al pasado, sigue pegado en la lucha de Pinochet y Allende, en vez de entender de que hoy día enfrentamos una revolución tecnológica en el mundo, que si no nos preparamos vamos a quedar aislados. Y por eso creo que tenemos que evolucionar. No es casualidad que nosotros hayamos tomado propuestas de Lagos. No es simplemente una impostura para tratar de hacerle un gesto a la izquierda. Es porque genuinamente creo que hay ideas que, independiente de quién vengan, son rescatables. Y eso para nosotros es buena política. Perfecto. Vamos con una pregunta de la región de los lagos, donde tenemos 2 diarios, El Bacanú y El Reportero. Guillermo nos comparte esa consulta desde esa región. Diputado, la ley de pesca fue aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera y es bastante conocido el rechazo que ha causado por parte de los pescadores de todo Chile, acusando la privatización de los productos pesqueros en un contexto de sobreexplotación del 70% de los recursos. En un eventual futuro gobierno suyo, ¿se cambia, se elimina o se defiende la ley de pesca? Lo que hacemos nosotros, y lo hablamos en el equipo económico, recuerden que nosotros dividimos las propuestas en económicas, políticas y sociales, es que en el caso de la pesca lo que tenemos que hacer es abrir una nueva legislación que nos permita efectivamente no
caer en la lógica, de nuevo, electoral pequeña, sino que decir, a ver, aquí tuvimos una legislación que está completamente deslegitimada, completamente cuestionada. Olvidémonos de que esto, en el fondo, no se puede tocar, enfrentémonos de frente, choquemos con ella y analicemos los elementos objetivos que tiene. Vamos a encontrar elementos que son positivos, que hay que mantenerlos, y ahí vamos a encontrar elementos que son negativos, que hay que cambiarlos. Lo que no estoy dispuesto es hacer lo que hacen muchos políticos que dicen, juguemos al blanco y negro. Todo lo que se hizo en la ley de pesca hay que rechazarlo y hay que hacer algo que no, casi que ni considere esa discusión. Y tampoco estoy disponible para aquellos que dicen, eso está perfecto. Porque claramente esa ley de pesca hoy día tiene una falta de legitimidad social y política tremenda por el tema de las platas y porque además las presiones económicas y políticas existieron. Por lo tanto, mi propuesta es decir, juguemos con las cartas abiertas. Transparentemos qué cosas de la ley de pesca, más allá de que sabemos que su origen es ilegítimo desde el punto de vista de las presiones que pueden haber existido. Y rescatemos las cosas que son positivas y cambiemos las cosas que nos parecen que estuvieron teñidas por intereses de terceros. Esa es la forma de hacer buena política. No se trata simplemente, como algunos quieren, no, anulemos la ley de pesca. Pero más que anularla, cambiémosla. Hagamos una nueva ley de pesca. O sea, enfrentemos el tema con objetividad, con rigurosidad. No simplemente como quedarnos sin ley de pesca. Ojo, la ley de pesca que había antes de esta ley de pesca tenía problemas severos. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es que anulándola volvamos a una situación que pueda ser aún peor. Tenemos que enfrentarla, modernizarla y hacernos cargo del desafío. Muchas gracias, diputado. Vamos con una pregunta nacional. Tiene algo que ver con el tema del cruce de intereses y que se ha visto de manifiesto en algunos casos. Usted fue ex ministro del presidente Piñera y después de ese gobierno salieron muchos o varios ministros formalizados en casos como SQM o Penta. ¿Qué opinión les merece sus colegas que fueron en ese minuto y que hoy día están involucrados en estas investigaciones? Bueno, yo creo que claramente la política y el dinero tenían una promiscuidad inaceptable. SQM era probablemente uno de los casos más emblemáticos donde los intereses particulares se tomaron los intereses generales, donde además se chipeaba todos los colores políticos. O sea, no había discriminación, era simplemente la búsqueda de poder hacer favores políticos. Que paradójicamente en el caso Penta, independiente de que pueda haber sido igualmente condenable, por lo menos había una visión de ideas. O sea, los tipos creían en su idea y le daban plata a los que creían como ellos, que es igualmente condenable. Pero a mí lo que me parece razonable y bueno que ha pasado en este gobierno de Michelle Bachelet, y le aplaudo por eso, es que la comisión Engel finalmente se transformó en una lógica donde hoy día las empresas no pueden dar plata a los políticos. Pueden darle si se lo dan oscuramente, siempre puede haber sobornos, siempre pueden haber cosas oscuras, pero por lo menos legalmente se construyó una muralla china entre las empresas que tienen intereses particulares y la política que tienen que defender intereses generales. Y por lo tanto los aportes de empresas a las campañas políticas se acabaron. Eso es bueno, hoy día los que aportan son personas. Y también tiene una ventaja para nosotros, que como estamos empezando y armamos un partido nuevo que es Evópoli, también nos permite competir en forma más igualitaria, si tú quieres, porque si es que gracias a que hoy día las empresas no pueden dar plata, hay menos plata en la política, dando vueltas. Entonces nos hace que nosotros con los aportes de los mismos voluntarios podamos competir en mayor igualdad de condiciones contra partidos que tradicionalmente tenían más recursos. Entonces hace de la política algo más horizontal. En eso estamos trabajando y por lo tanto mi condena absoluta a todo tipo de mezcla entre el dinero y la política desde el punto de vista de defender intereses particulares. Y nosotros, de hecho, paradójicamente, Evópoli nace en un contexto de un nuevo ciclo político. Bien, agradecemos a Felipe Kast, el candidato de Evópoli, actual diputado de la República, en esta entrevista con Mi Voz. En honor al tiempo, le agradecemos su presencia. Sí, queremos hacer un par de preguntas que no podemos dejar de hacerle a todos los candidatos. Sistema de AFP ha estado súper cuestionado por las bajas pensiones. En un eventual gobierno, ¿lo mantiene como tal, lo interviene o lo transforma? Nosotros en el sistema de AFP queremos hacer dos modificaciones importantes. La primera es terminar con las utilidades sobrenormales de la AFP, que hoy día están del orden de 500 millones de dólares y debieran ser, si es que sacamos la tasa, del orden de 200.
y eso se hace licitando las carteras de la AFP un 5%. A muchos de la industria no les gusta porque dicen que es como expropiarle parte de su cartera. Nosotros creemos que es sano porque eso permite que la competitividad que no se dio naturalmente en el sistema se genere. Y lo segundo es un pilar solidario de verdad. Somos partidarios de aumentar la tasa de ahorro, que eso es lo que plantea hoy día Michelle Bachelet, y yo creo que es correcto, del día al 15, pero que los recursos que faltan por pagar, porque esa reforma la habíamos hecho hace 30 años atrás, y hoy día tenemos un hoyo tremendo de personas que no tienen ahorros, que lo financiemos con impuestos generales, no que lo financiemos cobrándole un impuesto a los trabajadores. Perfecto. Y lo último, ley de aborto, está en tramitación. Si se llega a convertir en ley propiamente tal las tres causales, violación, inviabilidad del feto y peligro de la vida de la madre, en un eventual gobierno, ¿la modificaría? ¿Cómo lo haría? Si es que la aprueba el Congreso, uno como republicano y demócrata tiene que jugar con la soberanía de todos. Yo he dicho que estoy en contra del aborto porque creo que chocan dos libertades y el derecho a la vida es fundamental. El único caso donde estoy a favor, que de hecho ya hoy día se practica, es cuando está en riesgo la vida de la madre. Pero vivo en una democracia, creo en la democracia, soy demócrata y si finalmente se aprueba, tengo que vivir con ella. Perfecto. Muchas gracias, diputado, por esta visita. Muchas gracias también al panel que nos trajeron las preguntas de regiones. Será hasta una próxima ocasión en el ciclo de entrevistas de Mi Voz, un espacio abierto a todos los candidatos. Extendemos también la invitación a quienes aún pueden aprovechar esta tribuna. Hasta la próxima. Esto fue mivoz.cl. Muchas gracias por la invitación y ojalá que tengamos un debate entre los candidatos aquí también, que se atrevan a debatir más sobre regiones, que es muy importante. Tomamos el guante. Muchas gracias, diputado.